Nunca pensé que un matrimonio pudiera romperse sin gritos, sin una traición evidente, sin una escena dramática. Siempre creí que el amor se acababa con portazos o con una tercera persona claramente señalada. Pero la verdad es otra. A veces todo empieza con una sola palabra, repetida una y otra vez, hasta que deja de doler y empieza a vaciarlo todo. Aburrido. Tengo 35 años y desde hace más de una década trabajo en seguridad informática. No es un empleo apasionante. No hay historias heroicas ni anécdotas brillantes para contar en cenas sociales. Paso mis días frente a un ordenador protegiendo sistemas que no son míos, evitando que alguien los ataque. No tiene glamour, pero es estable. Y está bien pagado. Gano 6 cifras al año y cuando tienes 2 hijos, eso deja de ser un detalle y se convierte en una responsabilidad. Mi exesposa se llama Marta Gómez. Tiene mi misma edad. Nos conocimos en la universidad, cuando la vida era simple y el futuro parecía eterno. Marta siempre fue sociable, luminosa, de esas personas que llenan cualquier espacio con su presencia. Le encantaban las fiestas, los bares nuevos, las inauguraciones. Yo la acompañaba encantado. Teníamos 21 años, comíamos fideos instantáneos y trabajábamos a tiempo parcial. No había cuentas serias ni decisiones definitivas. Solo viernes largos, sábados eternos y domingos de resaca ligera. Éramos felices. O al menos eso creíamos. Nos casamos a los 25. A los 27 nació nuestra hija Alba. 2 años después llegó Mateo. Y ahí todo empezó a cambiar. No de forma brusca. No de manera negativa al principio. Simplemente cambió. Yo dejé de tener ganas de salir cada fin de semana. Empecé a pensar más en el futuro, en la hipoteca, en los colegios, en ahorrar. Marta al principio parecía entenderlo. Se quejaba de vez en cuando, decía que ya no hacíamos nada divertido, pero se tranquilizaba cuando hablábamos de gastos, de responsabilidades, de lo que significaba ser padres. Hasta que hace 2 años algo se rompió. Marta empezó a ir a clases de yoga con un grupo nuevo. Mujeres de nuestra edad, muchas solteras o divorciadas, viviendo como si el tiempo no hubiera pasado. Al principio salían los jueves por la noche. Luego también los viernes. Después llegaron los brunch de los sábados que se alargaban hasta la madrugada. No me molestó. Pensé que necesitaba espacio. Ser madre agota. Ser esposa también. El problema empezó cuando quiso que yo participara en esa vida, no como familia, sino como parte de una fiesta constante. Me pidió contratar una niñera un martes para ir a una discoteca. Yo me levantaba a las 6 de la mañana para trabajar. Pensé que bromeaba. No lo hacía. Se enfadó. Me llamó aburrido. Dijo que me había convertido en un viejo antes de tiempo. Intenté explicarle que ver a Alba en sus entrenamientos o construir Lego con Mateo me hacía feliz, que una cena tranquila en casa era, para mí, un buen plan. Ella se rió. Dijo que usaba a los niños como excusa para no esforzarme. Esa frase dolió más de lo que imaginé. Desde entonces las discusiones se volvieron constantes. Cada fin de semana había un nuevo plan al que yo debía adaptarme. Un bar clandestino. Un festival. Un DJ amigo de alguien. Siempre la misma pregunta disfrazada de reproche. ¿Por qué no puede ser más divertido? Y entonces apareció Alex. Tenía 28 años. Trabajaba de camarero en un local de moda. Conducía un coche alquilado y compartía piso con 3 personas más. Vivía en un caos permanente que él llamaba libertad. Según las amigas de Marta, era emocionante. Siempre tenía una historia increíble que contar. Siempre parecía estar viviendo algo extraordinario. Marta empezó a mencionarlo a diario. Alex dice que hay que vivir el momento. Alex cree que no hay que tener miedo de ser joven. Joven. Teníamos 35 años, 2 hijos y una hipoteca. La juventud ya había cumplido su función. La ruptura definitiva llegó en Acción de Gracias del año pasado. Yo acababa de recibir una promoción importante en el trabajo. Pensaba en abrir un fondo universitario para Alba, en arreglar la terraza de casa. Marta soñaba con viajes improvisados que veía en redes sociales. La noche anterior estaba yo en la cocina preparando la comida del día siguiente. Mis padres vendrían. También su hermana con sus hijos. Marta apareció vestida para salir, tacones altos, vestido ajustado, maquillaje impecable. ¿A dónde vas así?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
Salgo con las chicas, dijo sin mirarme. Mañana volveré tarde. Te encargas tú. En ese momento supe que algo se había roto. No era solo una salida más. Era la confirmación de que ya no había espacio para nosotros en su mundo. Intenté hablar. Le dije que los niños se pondrían tristes, que era una festividad familiar, que por una vez podía quedarse. Y entonces lo dijo, con fastidio, con desprecio. Dios, eres tan aburrido ahora. Antes eras divertido. Ahora eres ese padre de barrio que cree que ver Netflix es una aventura. Tengo 35 años, no 65. No quiero sentirme muerta. Me quedé en silencio. Cuando respondí, lo hice con una calma que no sabía que tenía. Tienes razón, le dije. Soy padre. Tengo 2 hijos. Es lo que soy. Marta se fue. Volvió a las 4 de la mañana. Durmió toda la mañana siguiente y apareció en la cena agotada, distante. 2 semanas después me pidió el divorcio. Dijo que necesitaba reencontrarse, vivir experiencias, descubrir quién era. Usó la palabra viaje demasiadas veces. Ya tenía abogado. Todo estaba planeado. Custodia compartida. Papeles listos. Y yo fui el último en enterarme. No luché. No se puede obligar a alguien a quedarse. Acepté la mediación. Los niños estarían conmigo entre semana y con ella los fines de semana. Le dejé la casa. Me mudé a un piso pequeño, tranquilo. Y sin saberlo aún, ese fue el principio de todo. Al principio, todo parecía exactamente como Marta lo había imaginado. Libertad. Movimiento. Ruido. Gente nueva. Fotos constantes en redes sociales con frases sobre vivir el momento y rodearse de buena energía. Apenas 2 semanas después de que yo me mudara, Alex ya estaba viviendo en la casa. 2 semanas. Mientras nuestros hijos todavía preguntaban cuándo volvería papá, ella ya compartía espacio con un hombre 7 años menor, alguien que parecía más un compañero de piso que una pareja adulta. Los niños lo notaron desde el primer momento. Alba, con 8 años y una intuición que a muchos adultos les falta, me preguntó directamente por qué el amigo de mamá estaba siempre en casa. Mateo solo dijo que Alex olía raro y que no le gustaba cómo cocinaba. Los niños siempre perciben lo que los adultos intentan esconder. Durante el primer mes, la vida de Marta fue una especie de espectáculo constante. Discotecas, conciertos, restaurantes caros, escapadas improvisadas. En redes sociales parecía radiante. Pero había algo curioso en todas esas fotos. Nunca aparecían los niños. Su nueva vida no tenía espacio para ellos. Cuando los recogía los domingos por la noche, llegaban agotados. Alba me contó que muchos fines de semana se quedaban con su abuela materna porque mamá y Alex estaban demasiado cansados. Mateo decía que Alex se pasaba el día jugando videojuegos y que se enfadaba si hacían ruido porque le dolía la cabeza. Ese era el hombre emocionante por el que Marta había cambiado todo. El primer aviso serio llegó al 3er mes. Marta me llamó un viernes por la noche, llorando. Alex había usado su tarjeta de crédito para una emergencia. Emergencia, según él, significaba comprar equipo de DJ para empezar su carrera musical. La tarjeta estaba al límite. Me pidió ayuda para cubrir su parte de la hipoteca, solo ese mes. Me quedé en silencio unos segundos. Escucharla pedirme apoyo económico después de haberme llamado aburrido resultaba surrealista. Le respondí con calma. Eso suena más a un problema de Alex que mío. No dijo nada más. Colgó. No sé cómo lo resolvió. Probablemente sus padres. Siempre había alguien dispuesto a rescatarla. Pero ese fue solo el comienzo. El 4.º mes, Alex chocó el coche de Marta. No iba borracho. No estaba drogado. Simplemente iba mirando el móvil mientras conducía. El seguro no cubrió los daños porque él no figuraba en la póliza. Esa noche volvió a llamarme. No sé qué hacer, dijo entre sollozos. Necesito dinero o no podré ir a trabajar. Suspiré. No por crueldad, sino por cansancio. Pregúntale a Alex, le dije. Es tan libre y tan espontáneo. Seguro que se las arregla. Colgó sin despedirse. En el 5.º mes, todo empezó a parecer una comedia absurda. Una tarde, una chica de unos 23 años apareció en la casa gritando que Alex le debía 3 meses de alquiler y que además le había robado una consola. Marta tuvo que llamar a la policía.
Esa noche, Alba me llamó llorando. Dijo que había gente gritando afuera y que tenía miedo. Esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico. A la mañana siguiente solicité una custodia de emergencia. No podía permitir que mis hijos vivieran en medio de ese caos. El sexto mes fue el punto de inflexión. Marta empezó a llegar tarde a su trabajo, con resaca, desconcentrada. Su rendimiento cayó y la empresa la puso en un plan de mejora. Me llamó desesperada. Dijo que no podía perder su empleo, que necesitaba que yo me quedara más días con los niños para poder concentrarse. Pensé que yo era demasiado aburrido para entender su nueva vida, le dije con una calma forzada. Aún así, acepté quedarme con los niños. No por ella. Por ellos. Mientras tanto, Alex seguía con su propia búsqueda espiritual. Dejó su trabajo de camarero porque, según él, no lo llenaba. Decidió lanzar un podcast sobre vivir el presente y conectar con el universo interior. Tenía 12 oyentes. Uno era su madre. Gastaba el dinero de Marta en micrófonos, cursos y mentores que prometían convertirlo en un creador consciente. No era un soñador. Era un parásito con discurso zen. A partir del séptimo mes, los niños empezaron a pedirme quedarse conmigo de forma permanente. Alba me dijo que no quería ir más a casa de su madre porque Alex era raro y siempre estaba enfadado. Mateo confesó que Alex se comía todos los snacks y hacía llorar a mamá. Escuchar eso me rompió por dentro. Por mucho que Marta me hubiera herido, seguía siendo la madre de mis hijos. El octavo mes, todo colapsó. Era un martes por la noche cuando llamaron a mi puerta. Al abrir, vi a Marta. Ojeras profundas. Ropa que le quedaba grande. El brillo que antes tenía había desaparecido. Cometí un error, dijo sin mirarme. La invité a pasar. Le preparé café. Y entonces se derrumbó. Me contó que Alex la engañaba con una chica de 22 años. Lo descubrió porque la chica subió fotos en redes sociales, dentro de su casa, en su cama. La misma cama que habíamos comprado juntos años atrás. Pero eso no era lo peor. Alex le robaba dinero, joyas, había sacado tarjetas de crédito a su nombre. Tenía deudas enormes. La casa estaba en proceso de embargo porque la convenció de dejar de pagar para irse de vacaciones. Un viaje en el que, mientras ella dormía borracha, él se acostó con otras mujeres. No sé qué hacer, dijo temblando. Necesito ayuda. La miré. Y por primera vez entendí algo con total claridad. Ya no era mi responsabilidad salvarla. Habla con tu abogado, le dije. El mismo que usaste para divorciarte de mí. No puedo pagarlo, susurró. Voy a perder la casa. Es una lástima, respondí. Los niños pueden quedarse conmigo hasta que te estabilices. Aceptó. No tenía alternativa. Poco después, Alex desapareció. La bloqueó en todas partes y se mudó con la camarera. En su versión de la historia, Marta era la ex loca. Ella volvió a vivir con sus padres. Su propio padre le dijo que había sido una insensata por dejarme. Su madre solo repetía que debía haber pensado en los niños. 6 meses después, perdió la casa. Yo la compré al banco por mucho menos de su valor. Los niños volvieron a sus habitaciones. Sonreían. Eso fue suficiente para mí. Hoy Marta trabaja en 2 empleos. Vive en un estudio pequeño. Ya no hay yoga, ni brunch, ni fiestas. Solo rutina. La vida sencilla que tanto despreciaba. A veces me escribe de noche diciendo que extraña nuestra familia. Que ahora entiende que la estabilidad no era aburrida. Yo casi nunca respondo. Porque lo peor aún no había pasado. Durante un tiempo, Marta desapareció casi por completo. Vivía con sus padres, trabajaba jornadas dobles y apenas tenía energía para nada más. Los niños se quedaron conmigo de forma permanente. No fue una decisión judicial inmediata, fue algo que simplemente ocurrió. La rutina se instaló de forma natural. Colegio, deberes, cenas tranquilas, domingos de película en el sofá. La estabilidad que antes parecía tan aburrida se convirtió en nuestro refugio. Marta veía a los niños algunos fines de semana, cuando podía. Llegaba cansada, distraída, con esa tristeza permanente que se instala cuando alguien entiende que ha perdido algo importante. Los niños lo notaban. Alba empezó terapia. Mateo se volvió más callado. Ambos dejaron de preguntar por Alex. Era como si su nombre nunca hubiera existido.
Los niños tienen una capacidad asombrosa para borrar lo que les hace daño. Unos meses después conocí a alguien. Se llama Daniela. Tiene 37 años, también es madre y está divorciada desde hace tiempo. Nos conocimos en una conferencia de trabajo. Nada espectacular. Nada impulsivo. Simplemente conversación, respeto y calma. Con ella no hay prisa. No hay necesidad de demostrar nada. Para Daniela, pasar un sábado arreglando el jardín o yendo al supermercado es un buen plan. Se duerme a las 9:30 viendo una serie y no siente culpa por ello. Para mí, eso es paz. Marta se enteró de Daniela de la forma más inocente y cruel posible. Alba la mencionó un día, sin intención alguna. Recuerdo perfectamente la expresión de Marta. Sorpresa. Celos. Una tristeza mal disimulada. Esa misma noche me llamó. Quería saber quién era Daniela, cuánto tiempo llevábamos, si era algo serio. Y entonces dijo lo inesperado. Tal vez podríamos intentarlo otra vez. Por los niños. No pude evitar reír. No fue burla. Fue incredulidad. Marta, le dije, me dejaste porque te aburría. Nada ha cambiado. Sigo siendo el mismo hombre tranquilo, el mismo padre que se acuesta temprano y que disfruta de las cosas simples. Guardó silencio. Luego respondió con voz baja. Eso ya no suena tan mal. No le contesté. Porque hay verdades que llegan demasiado tarde. Desde ese día, Marta comenzó una campaña silenciosa para recuperar terreno. No se acercaba directamente a mí. Usó a los niños. Empezó a comprarles regalos caros que claramente no podía pagar. Tablets, ropa de marca, un móvil para Alba con solo 8 años. Cuando le pregunté qué sentido tenía, me dijo que yo era controlador. Tuve que devolver varios regalos y explicarle a los niños que el amor no se mide por objetos. Alba lo entendió. Mateo solo preguntó si podía quedarse con la consola. Se la dejé. Después de todo lo vivido, merecía algo que le devolviera la sonrisa. Marta empezó a aparecer en todos los lugares donde sabía que estaríamos. Partidos escolares. Reuniones. Eventos. En redes sociales se mostraba como una madre ejemplar, aunque en persona apenas levantaba la vista del teléfono. La gente lo notaba. En una ciudad pequeña, las historias corren rápido. Ella era la mujer que dejó a su familia por una vida de fiesta. Yo, el padre que se quedó. El momento más incómodo llegó cuando apareció en mi trabajo. Entró vestida como si fuera una discoteca, con una fiambrera en la mano. Dijo en voz alta que me había traído comida, que recordaba cuánto me gustaba. Todos escucharon. Saqué fuerzas de donde pude y la acompañé al aparcamiento. Le dije con firmeza que aquello era inaceptable, que había límites. Se puso a llorar. Dijo que podía ser la esposa que yo necesitaba. Le respondí con calma. Yo ya no necesito una esposa. Ya tengo una pareja y tú ya no ocupas ese lugar. Fue tu elección. Intentó besarme. Me aparté. Entonces mostró su verdadero rostro. Es por Daniela, dijo con desprecio. Ella ni siquiera es tan guapa. Ahí entendí que Marta no había cambiado. Solo estaba desesperada. Daniela no era el problema. El problema era que yo ya no la necesitaba. Después de eso, Marta empezó a decir que yo le impedía ver a los niños. Algunas antiguas amigas reaparecieron acusándome de manipulación. Mostré los acuerdos legales, los mensajes, las pruebas. Todo se desmoronó rápido. Cuando la mentira no se sostiene, el silencio vuelve. Hace 2 meses Marta perdió su segundo trabajo. Me llamó llorando, pidiendo ayuda. Le dije que no. No por rencor. Por coherencia. No puedes rescatar eternamente a alguien de sus propias decisiones. Los niños empezaron a notar su deterioro. Alba preguntó por qué su madre siempre estaba triste. Mateo dijo que lloraba cuando pensaba que ellos no la veían. Fue duro, pero ya no era algo que yo pudiera arreglar. La escena final llegó en la obra escolar de Alba. Marta estaba sentada sola al fondo del auditorio. Cansada. Envejecida. Daniela y yo estábamos en primera fila con los niños. Cuando Alba salió al escenario, buscó entre el público. Nos vio. Sonrió. Corrió hacia nosotros al terminar la función. Abrazó a Daniela sin pensarlo. Solo después miró a su madre. Marta sonrió, pero sus ojos lo decían todo.
Comprendió en ese instante que había roto algo irrecuperable. Después del evento se acercó. Susurró que amaba nuestra vida, que no lo entendió hasta perderla. Asentí. Suele pasar así. Me fui con mi familia. La verdadera. La que no se marchó cuando la rutina llegó. Hoy vivo en paz. Crío a mis hijos. Comparto mi vida con una mujer que valora lo que soy. Me acuesto temprano sin culpa. Nadie me llama aburrido por ser responsable. Marta sigue buscando algo que ya no existe. Yo entendí algo esencial. Nunca fui aburrido. Solo estaba en un lugar donde la estabilidad no era valorada. Y esta es la lección. Si alguien te llama aburrido por elegir la calma, por cuidar a tu familia, por construir algo sólido, déjalo ir. A veces la emoción no es más que caos disfrazado de aventura. Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que la estabilidad es aburrida o es el verdadero lujo de la vida adulta? Dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias reales que dejan huella.